¿Qué onda, mi Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Sí, otro año más en que nos vemos. Sí, otro, después de 2 años, fue la última vez que nos vimos, ¿no? Sí, creo que el último podcast que hicimos fue hace 2 años, en, en Cholula, En Cholula. durante Sí, la pandemia. es cierto. Sí, fue también hace 2 años que hicimos ese podcast. Sí, Sí, ¿verdad? sí, claro. Wow. Fue cuando, creo que el primer año de la pandemia. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y qué tal, cómo sigue todo en Puebla desde ese entonces? Bien, muy bien. Pues digo, Puebla es una ciudad que tiene mucha actividad económica. Yo creo que es la cuarta ciudad más importante, digamos, económicamente e incluso en número de habitantes de México. Entonces, pues sí, hay mucha actividad siempre. Y en mi caso, pues también sí he tenido bastante trabajo. Ujú. Ujú. Sí, me imagino. Bueno, ahorita si quieres hablamos de eso, pero sí, ¿dónde estamos? A ver, cuéntanos. Hoy nos tocó hacer el podcast en tu casa de Aguascalientes. De Jesús María, Aguascalientes. Sí, pues estamos en casa de mis papás. Eh, es la casa en la que yo he vivido bueno, más bien en la que viví desde que nací hasta que me fui a Cholula justamente. Sí. Sí, 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 ¿Cuántos aquí. recuerdos, no? Uf, Imagino. sí, sí, cuántos recuerdos. Ha cambiado bastante, pero este jardín era un jardín que yo habitaba junto con mi hermana y con unas amigas y bueno, obviamente con algunos amigos también de la primaria que está aquí enfrente. Eh, pues durante todas las tardes ha cambiado mucho. Antes había rosales, había dos pinos, había algunos árboles frutales, todavía queda, está ese naranjo, está la higuera, ya no está porque llegó así a ocupar casi la mitad de la pared. Había chabacanos y pues sí ha cambiado. Ahora está una granada, esa ya no me tocó en mi infancia, pero aquí no la pasábamos muchas tardes jugando. Sí. Sí, Y sí, esta casa la construyó tu papá, ¿verdad? sí, la construyó, la diseñó y la construyó mi papá, que es algo que siempre me ha parecido fascinante, ¿sabes? Sí, digo, tú ya lo conoces y es bastante quisquilloso en las cosas que quiere y cómo las quiere y pues su casa, que creo que también es una de las cosas pues más importantes, ¿no? En la vida de un hombre, el lugar donde vive, el lugar que habita y cómo lo habita. Él diseñó esta casa y digo, la hizo obviamente con, con maestros y chalanes y todo lo que implica, pero se me hace muy bonito el que tú puedas construir tu propia casa, ¿no? Que la idea que tienes se materialice. Sí, Sí, y cada que vienes, vienen recuerdos o... ah, es, me sí, imagino, ¿no? muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho, y no creas, yo tuve tuve todo un proceso con esta casa. Eso también creo que es importante mencionarlo porque yo soy el más chico de los hijos de mi madre. Tengo otros dos medios hermanos, pero soy el más chico. Entonces, a mí me tocó estar mucho tiempo, o me tocó estar ya en un momento en el que mis 5 hermanas, bueno, algunas ya se habían casado, habían emigrado, también mi hermano. Entonces muchas veces me tocó estar en esta casa solo. Y la verdad es que tuve un proceso bastante interesante porque es una casa muy grande. No sé si has visto la parte de atrás, pero de hecho es una casa que iba de cuadra a cuadra. Nada más que la fueron como seccionando y vendiendo. Y también antes había un taller allá en la parte de atrás. Un taller que después se abandonó.
y a mí me daba mucho miedo ir para la parte de atrás. Yo creo que también tenía mucho que ver con lo que contaban mis hermanas, ¿Qué pero contaban tus hermanas? no, pues digo, yo era el más chico, entonces obviamente pues me contaban historias, ¿no? Y Jesús María, que es el municipio en donde estamos, es un municipio que se caracteriza aquí en Aguascalientes por el tema de las brujas y los brujos, ¿no? Entonces, de hecho, antes aquí atrás de la casa había una curandera muy famosa. No era Pachita, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero venía mucha gente. Y, y así les llama, o sea, de hecho, si tú ves la ruta de camiones, ¿no? Que se llaman los brujos y hay como, no sé si el equipo de béisbol y muchas cosas como que tienen esa cuestión, ¿no? Entonces, pues obviamente con ese rollo, pues a mí me contaban historias. Y de por sí, como el taller de atrás, mis padres que, bueno, estuvieron metidos sí, estuvieron metidos durante mucho tiempo en el tema de la ropa, de lo textil, fabricaban, pero bueno, en algún momento paró todo eso y quedó todo abandonado. Entonces, a mí me daba mucho miedo ir para la parte de atrás de la casa. Pero tú también viviste aquí, Cristian. Sí, yo viví Tú en la también prepa. habitaste En la este prepa espacio. viví aquí. A mí nunca, bueno, cuando se iba tu mamá, me acuerdo que se iba a su negocio en la mañana y te ibas tú también, tú andabas estudiando en la prepa y luego te ibas a estudiar música Ujú. al Conservatorio de Aguascalientes o Sí, a la pues, casa, bueno, a la Escuela de Música Manuel M. Ponce y luego al Instituto Cultural de Aguascalientes. ajá, y Sí. no llegabas a veces, no llegaban ustedes hasta la noche o hasta el siguiente día. Eh, Entonces sí me tocaba a veces quedarme aquí solo durante el día. Que me acuerdo que fue esta casa fue donde hice también mis primeras películas. Sí, es cierto. Hice, bueno, no mis primeras películas, pero hice de las primeras, Sí, yo creo, 10 sí. Sí, películas, bueno, videos que tenían como una idea. Estaba haciendo mis estudios de cine aquí, pues. sí, es verdad. Oye, es que eso me parece muy interesante porque creo que todo ese material se puede encontrar también en la red. ¿Todavía está el Sí, Cochita Films o pues cómo? antes le puse, creo que se puede encontrar en mi nombre, Cristian Cristian Medina, Medina, ah, Documentary. Cristian Medina Media Production, Ajá. creo que Pues está ahí. creo que es interesante porque ahí se puede ver parte de la casa por dentro, ¿no? En ese Sí, material. ajá, de hecho, mi primera animación Sí, es la cierto. hice aquí con juguetes que tenía yo de Star Wars Es verdad. y Memín Pingüines y no Sí. sé, entré como estábamos muy interesados en la filosofía y en los libros Ujú, en la prepa. Me acuerdo que el script para esa película no lo grabé, pero vino de mi ujú. mente directamente. Sí, es verdad. Y cuando lo veo, pues sí, la historia no quedó tan mal, pero la animación como era stop motion, Ujú, bueno, no era stop motion, lo hacía como con mis manos, ujú, movía los muñecos y ujú. ah, sí, quedó bien, pero si alguien la ve ahorita yo creo da risa, ¿no? Sí, da risa, pero a mí incluso en algún momento cuando lo vi se me hace como esos videos de culto. Eh, porque además me acuerdo, bueno, tú nos puedes decir eh, cómo editabas, ¿no? O sea, el tema de la edición creo que en lo audiovisual ha cambiado y es una parte importantísima, ¿no? Pero yo me acuerdo que alguna vez tú nos platicaste cómo incluso, no sé si utilizabas CD o cassette o cómo era la forma en la que ponías la música. O sea, era todo otro rollo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacías eso? Pues mis primeras películas, bueno, ahorita regresamos a lo de tu casa y lo que estábamos comentando, pero sí, mis primeras películas las edité con 2 VHS. Ajá, mi primera, bueno,
La primera cámara que tuve creo que grababa directamente a VHS. Y sí, pues era difícil cortar las escenas. A veces creo que esas películas cortaba desde la cámara. ¿Neta? Sí, desde la cámara lo editaba todo. O sea, grababa algo y la siguiente escena la grababa directamente y así ya luego lo pasaba a VHS más bien. Y pues tenía que ser todo improvisado. Pues así vamos a hacer. Porque yo no tenía educación. Bueno, en ese tiempo sabía un poco de ideas de cine, pero no tenía la educación tecnológica de... Creo que mi primer sistema de edición lo tuve hasta la universidad. No, después de la prepa. Ya pude trabajar con una computadora y... pero sí, fue aquí donde hice mis primeras películas. Cuando no estaban ustedes, pues yo me imaginaba cosas y grababa cosas. Y luego te las enseñaba cuando regresabas, ¿te acuerdas? Sí. Y te preguntaba acerca de la música y era musicalizar siempre. Me ayudabas a musicalizar mis pelis también. Oye, pues hay que agarrar esa técnica, ¿no? Como ahora como se toman todas estas cuestiones vintage para hacer nuestro proyecto de cine, ¿no? Pues sí, podría ser, ajá. Estaría Ya ves increíble. que regresó de moda todo eso. Todo eso, en la música también, incluso en el tema de los sintetizadores, en el tema de las producciones de discos y todo esto. Sí, creo que es una... No sé, es otra forma, es un modo de producción que te abre a muchas otras posibilidades, ¿no? O más bien, ¿cómo decirlo? Sí, pienso, por ejemplo, en esta cuestión como en las cámaras, ¿no? Creo que hasta tiene una cuestión filosófica, ¿no? Yo lo he escuchado, de hecho, en otros podcasts, de cómo te cambia la percepción el hecho de que solo tengas, creo que son los 8 disparos, ¿no? En un arma, en este caso, o en una cámara fotográfica, que sabes que vas a hacer 20 o 30 fotos y no más, no como todo la forma en la que cambió en la época digital, ¿no? Sí, eran los frames, ¿no? Ajá. Los frames per second. Sí, los cuadros por segundo. Sí. Acá sobre todo la cantidad que tienes para llevar a cabo algo, ¿no? Sí, empezó así. De hecho, creo que era... bueno, ahora la era digital son 24. Ajá. 24 imágenes por segundo. Y eso es lo usan mucho los que hacen cine y video. Ah, y eso también, ¿verdad? Pero ya, o sea, ahorita ya para usar mucho el slow motion. Bueno, se ha usado siempre, pero sí, desde ese... Sí, la fotografía tiene mucho tiempo que la vienen usando los maestros del pasado, ¿no? Pues de hecho yo creo que sí es un antecedente importante del cine y de toda la cuestión audiovisual, ¿no? Sí, también con la música tiene que ver todo eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es el cambio de cómo se llevaría eso a la música? ¿Sería por es a lo que iba? kilohertz o? Bueno, es que depende de la música cómo se vea. Yo lo estaba pensando, por ejemplo, también en la cuestión de la música antigua y la música moderna, ¿no? En el ámbito en el que yo estoy. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, o más bien en la música antigua, se utilizan materiales o modos de producción, como creo que también a mí me gusta pensarlo de esa forma, que parecieran tener, o más bien que tienen una tecnología más antigua, y que eso implicaría, visto desde la óptica de lo contemporáneo, desde lo actual, como un retroceso. Pero realmente no, realmente, digo, en algunas cuestiones sí, digamos que tienen una cuestión cuantitativa menor, que sí afecta a lo cualitativo, pero por ejemplo, utilizar ese tipo de materiales, ese tipo de modos de producción te abre hacia otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una cuerda de tripa, ¿no?
una cuerda de tripa que en la historia de la música cambió por, digamos, algunas carencias que tenía, como el hecho de que se fuera más sensible a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad, etcétera, a que no tuviera tanta potencia como después tuvo una cuerda de metal, pero tiene otro color, tiene otras posibilidades expresivas, ¿no? Es a lo que voy. Claro. Sí. Entonces, pareciera que, por ejemplo, son las herramientas de los músicos, ¿no? Sí, son las herramientas de los músicos y pareciera como que es algo que, como si fueras en retroceso, pero no, realmente, más bien para mí es como habitar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, eso, o sea, tiene que ver con el pasado de la música también, ¿no? Sí. Como los músicos del pasado hacían sus instrumentos, ¿no? Sí. Sí, ahora en la era digital ha cambiado todo mucho. Sí. Sí, yo creo que siempre ha habido así grandes cambios, ¿no? Yo lo entiendo también, o lo he entendido un poco más en la cuestión del audio, por, bueno, tú viste el sistema que tengo en mi casa, ¿no? Sí. Las bocinas que compré y el amplificador que compré, que para mí, pues sí. ¿Qué marca es? ¿Es de Bulbos? Es de Bulbos, el amplificador es de Bulbos, que no, digamos, no tiene todo el proceso de Bulbos, pero sí tiene la preamplificación en Bulbos, luego la amplificación en transistores, y tiene unas salidas a unas bocinas pues bastante chidas, ¿no? Unas Monitor Audio, que son unas bocinas inglesas, que sí, para mí fueron mi escape en la pandemia, ¿no? Sí, me acuerdo que en esto, pues es que sí, claro, en la pandemia todos los artistas y todas las personas que se dedican a eso pues empezaron a buscar modos de vivir su vida, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y cuál disco te ha impresionado que has tocado ahí que puedes ver la diferencia en que lo pusiste y lo tocaste ahí y dijiste, ahora escucho bien la música de este? ¿Hay algún disco que... Fíjate que ¿qué puedes decir de un aparato a otro? Sí. ¿Se ve la diferencia? Es muy interesante todo el tema del hi-fi o de la alta fidelidad, porque, y bueno, yo también soy muy clavado, ¿no? Y sobre todo cuando voy a comprar algo me clavo muchísimo. Entonces, antes de comprarlo ya como que me estaba informando sobre los camiones. Mira, ahí van los brujos, ¿ya viste? Ajá. Los camiones. Sí, siguen con la estampa. Sí, ahí está, ahí se ven las brujitas. Ese llegan hasta... Es que aquí hay varios. Llegan hasta a donde ibas, al centro, ¿no, Almer? Al centro, al Parián, mercado, ¿no? al Parián, mercado ¿no? Terán, al Parián. Pero también hay otros que van para Margaritas, para Valladolid. Como que aquí es un centro nodal en el que vienen de varios lados y algunos van para otros y así. Sí. Pero... Ah, sí, pero decías de... Ajá. De la producción del audio. Ajá, yo ya me había puesto como a investigar y vi, por ejemplo... Empecé a investigar cuáles han sido a lo largo de la historia algunas de las producciones así más chingonas, ¿no? En cuestión de audio. Y bueno, para mí, por ejemplo, fue muy impactante escuchar el Aya de Steely Dan, que ya lo había, porque fue toda una cuestión, o sea, porque primero llegó el amplificador, luego llegaron las bocinas, luego tuve que comprar el cable, etcétera, etcétera. Entonces fue todo un proceso, ¿no? Hasta que, creo que tú estabas cuando la conecté por primera vez. Sí, yo estaba. Tú estuviste, ¿no? Sí, güey. Claro, o sea, me llegaron las bocinas creo que antes, pero no tenía el amplificador, y luego llegó el amplificador, pero necesitaba, o sea, fue todo un rollo, y creo que las ¿cómo se llama? Estrenamos juntas, o no me acuerdo, bueno. Juntos, ajá, sí, pusimos varios discos de Pink Floyd, me acuerdo. Sí. ¿Cómo se llama?
productor de Michael Jackson. Exacto, yo estaba muy clavado porque justo, mira, es Quincy Jones. Quincy Jones, ajá. Yo estaba muy clavado porque en una de las navidades que había venido aquí justamente, vi el documental de Quincy, que está en Netflix, y a mí me impactó. Además, se escuchaba muy bien en una tele enorme que tienen ahí mis papás. Y me encantó. Y bueno, esto me remite a una cuestión muy interesante que me parece que desde... Ajá. No sé si ese año fue el primer año que... Yo tengo ya una tradición cada vez que empiezo un año, en la cual pienso en una palabra o en un concepto. Y pienso como que esa palabra o ese concepto sea el eje rector de todo mi año, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para mí fue así impactante ver ese documental, precisamente en donde se habla sobre la producción. Y para mí ese año fue esa la palabra, ¿no? Producción. Y de hecho creo que fue el año que estuve produciendo Caminos Sonoros para la universidad, para la TV BUAP. Y fue algo así increíble también, ¿no? Que fue también toda otra historia, creo que interesante por todo el proceso y toda la gente que estuvo alrededor y todo el aprendizaje, ¿no? Pero a mí, yo me acuerdo que ese documental empieza con esta canción de Summer in the City, que después también ya vi que es de otra o sea, que es un cover, ¿no? De otro grupo, o sea, que hizo Quincy. Y yo tenía así, o sea, quería escuchar en mi primer equipo esa pieza, que también fue una de las que me impactó, ¿no? Pero ¿sabes cuál estaba pensando mucho? Porque es muy interesante, por ejemplo, en el tema del hi-fi, una de las cosas que te dicen para que tú puedas vivir la experiencia es que escuches un disco que te encanta o que has escuchado durante mucho tiempo, ¿no? Porque, como te lo digo, es como comer una comida que tú conoces, mole o pozole o lo que sea, o sea, algo que ya reconoces, pero que te vas a ver totalmente distinto, ¿no? Que vas a escuchar totalmente distinto. Entonces, para mí, yo me acuerdo que uno de los discos más impactantes para mí, porque nunca lo había escuchado de esa forma, fue el Abbey Road de los Beatles. Es un discazo ese. No, yo estaba así alucinado, o sea, todo lo que no había escuchado, ¿no? O no había puesto atención o no se escucha, ¿no? Digo, ahora que estamos en esta era en la que la mayoría de las personas escuchan música en esta bocina, es una lástima, ¿no? ¿Y cuál fue tu impresión del disco Abbey Road de los Beatles? Me acuerdo que lo escuchábamos mucho. Lo escuchamos. En la prepa. Claro. Sí, yo lo escuchaba con mis audífonos y se me escuchaba que parte de los arreglos los cambiaban de un lado a otro, de los dos lados. Paneo. Ajá. Toda esta cuestión que tiene del como diseño sonoro. A mí eso es una de las cosas que me impresionó, porque o nunca había puesto atención o nunca había escuchado tan claramente. Esta cuestión como del noise, ¿no? Como de estas... o como estos objetos sonoros que se escuchan cuando lo... Sí, en las distintas canciones, ¿no? El sonido de los pájaros o tal. Poco como todo esto que hizo Ennio Morricone también en sus soundtracks. Sí, pero los Beatles eran la vanguardia del arte de hacer discos, ¿no? La producción. ¿Sí? O sea, todo el disco era diseñado para dar la mejor experiencia, desde el cover, sí, del arte hasta la letra y la música, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué canción es tu favorita de Abbey Road? Ay, pues creo que se me hace todo el disco como que dice una historia. Ajá. Es que creo que eso es algo lindo de los discos o de algunos conciertos performance, como el que acabamos de hacer, que creo que en la mente creativa tienes una idea completa, o como una película, ¿no? Creo que incluso en eso también la industria ha cambiado, ¿no? Yo he escuchado también muchos podcasts y he escuchado muchas entrevistas
de cómo ahora, como digamos que se ha perdido de alguna forma ese culto hacia el disco, hacia todo eso que tú vivías cuando comprabas un CD, un cassette, un LP y lo ponías y lo terminabas. Y ahora como que muchas de las cuestiones giran en torno a la cuestión del mercado. Entonces primero como que lanzan un sencillo, ¿no? Y si el sencillo funciona, pues se van sobre esa línea. Pero no, antes yo creo que era... Y mucha gente baja su música, ya Sí. no compran el CD material. Exacto. Ya el arte, bueno, pueden ver la portada, pero no es lo mismo que tener el disco y hojearlo, ¿no? Y Claro, claro. dormirte con él, ¿no? Yo todavía me acuerdo de mi primer cassette que tuve. Es que a mí, y también yo creo que por eso de alguna forma o en algún momento quise buscar o volví a una forma de escucha distinta, ¿no? Porque a mí todavía me tocó la época del cassette. O sea, yo me acuerdo en una Navidad también, estando aquí, uno de los regalos que me hicieron fue unos Walkman de cassette. Y de hecho me acuerdo de ellos. ¡Wow! ¿Cómo me acuerdo de ellos? De color así rojo, azul. Todavía con como con La diadema, ¿no? la diadema esa delgadita y las bolitas, ¿no? Y el primer Sonaban cassette... bien, era un Sonaba viaje. bien. Sí. El cassette a mí es un sonido que me encanta, o sea... Suena como noise, ¿no? Como Ajá. ¿cómo se dice? Sí, exacto. Y es que es analógico, es a lo que volvemos, ¿no? Digo, la calidad que tiene un DVD es impresionante. O sea, ahora que yo ya entiendo un poco más esta cuestión del cambio de lo analógico a lo digital, la cuestión, o sea, el CD es impresionante la fidelidad que tiene o como la pureza que tiene, pero es digital, ya no es analógico como el cassette o como el LP. No, entonces yo me acuerdo mi primer cassette que tuve y que escuchaba mucho en mis Walkman fue el del Circo de la Maldita Vecindad. Ah, ¿fue de los primeros que Sí, tuviste? sí. ¿Cómo es eso? No sé, yo creo ¿Quién que te lo dio? ¿Cómo llegó a ti? yo creo que por mi hermana o mi prima. Yo tenía una prima que siempre estaba como, era más grande que yo, pero estaba a la vanguardia. Entonces tenía ese cassette y... ¿Te lo regalaron? Sí. Porque era difícil hacer ese de encontrar música y aquí en provincia. Sí, güey, bueno, sí. ¿Te acuerdas ahora que, o sea, me está viniendo a la memoria las primeras veces que fuimos a Coyoacán o al Chopo? Ahí creo que ya no compré cassette. Ahí creo que compré CDs. Pero también, o sea, era todo un ritual ir a Coyoacán o al Chopo y encontrarte o buscar, ¿no? Quien ya era muy clavado y tenía referencias, buscar música. Yo, por ejemplo... Aquí en Aguascalientes, donde... Bueno, después de... Bueno, hay que seguir con lo... Te regalaron el disco de la... Me regalaron el de la maldita. Walkman, sí. ¿Y cuál fue tu No, experiencia no, cuando no, te escuché? Yo lo era escuché y se me hace muy bueno ese disco. Es impresionante, es una obra de arte. Es una obra de arte, sí. Creo que el productor es Santa Olaya, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero sí, increíble, increíble. O sea, me gustaría volverlo a escuchar así en cassette, ¿no? En cassette. ¿Cambió tu vida cuando Sí, escuchaste eso? totalmente. ¿Dónde lo escuchaste? Pues en muchos lados. Lo pusiste enfrente de... Sí. Cuando te lo dieron, luego lo empezaste Sí. No me distraigan, ¿no? Sí. Empezaste a brincar, ¿no? A brincar por toda la casa, yo creo. Ah, no mames, qué bonito. Sí, pero ¿y sabes también que fue otra experiencia muy bonita que tuve con los cassettes? Que uno podía hacer sus propias mezclas en cassette, ¿no? Ajá, igual que yo hacía con el video. Con el video, Con es las que videocaseteras, sí. eso es lo que a mí me interesa, que igual estaría chido que nos platiques, pero sí, yo, por ejemplo, me acuerdo de algunos discos, que de hecho todavía los tengo, mis cassettes, que les puse Vuelvo al Sur, porque escuchaba, bueno, más bien los mezclé con poesía de Julio Cortázar, de Borges, con tango. Wow, y yo me acuerdo mi playlist, la playlist, pero era todo manual, ¿no? Entonces sí me acuerdo que ponía así un fragmento de Rayuela, un tango de Susana Rinaldi o de Piazzolla y tal y tal. Eso y ya tal. era
cuando ¿en la prepa o Sí, ya en la después? prepa. Ajá, en la prepa. Mis Vuelvo al Sur 1 y 2 los tengo. Así Pero les ¿cómo puse. tus Walkman grababan directamente No o cómo eso ya lo grababas en tu sistema de audio de tus papás o lo grababa en un sistema de audio que tenía mi una hermana. videocasetera, ¿no? Una Porque, audiocasetera, ¿no? ajá, porque ahora ya me Yo acuerdo. también Porque, tenía una. porque ¿sabes qué? O sea, más bien era como de ahí. Ajá, porque por ejemplo, una de las piezas que tenía, que me llegaron, que me encantaron en esa época, fue el CD de Vuelvo al Sur, de la película esta de Fernando Solanas, con soundtrack de Piazzolla y Goyeneche y todas estas personas. Entonces era un CD y grababa en el cassette, o más bien extraía cuestiones de ahí al cassette, ¿no? Entonces eran de estas componentes que tenían para CD, pero que también tenían para cassette. Entonces ahí los hacía mis mezclas. Ajá, y ese era como tu... Me acuerdo yo también que usaba mucho eso con mis discos, la música que compraba. Y era como tu estado de mente en el día, ¿no? Exactamente. O sea, te ibas... Bueno, yo me acuerdo que de aquí te ibas en camión y me Sí, acuerdo, yo estoy seguro que lo ponías, ¿no? totalmente. Y era tu viaje, tu inspiración del día, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hay un libro, yo este libro lo conocí cuando hice la maestría en la UNAM, porque de hecho lo han utilizado para estudios del sonido y para muchas líneas de investigación muy padres, que se llama Audiotopía. Es un teórico, es un investigador de Estados Unidos, ahora no recuerdo de dónde, pero empieza muy chido, porque empieza él hablando de cómo iba a las tiendas de discos a buscar, ¿no? O a ver qué se encontraba. Un poco estoy pensando, no sé si ya viste la serie esta de Fito Páez, de cuando llega a la tienda de discos y ve el disco de Serú Girán. Eh, entonces empieza así el disco, empieza así el libro de Audiotopía, y entonces básicamente lo que propone o lo que dice es cómo, justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cómo la música para muchos de nosotros o para la mayoría de la gente se convertía en un lugar incluso utópico, porque no existía realmente, pero que te definía así por completo tu estado anímico, cómo ibas a vivir por ejemplo, el transcurso de ir de aquí de Jesús María Aguascalientes. ¿Sabes yo dónde viví eso, güey? Pero ya en CD, en Europa. La primera vez que yo fui a Europa, la primera vez que me subí a un avión, yo ya llevaba programado parte de la música que quería escuchar. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que dije, como ya me subí al avión bastante grande, que fue cuando ya estaba en la universidad, dije, lo primero, o más bien, la pieza que quiero escuchar cuando despeguemos, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? La novena sinfonía de Beethoven. Ah, qué cosa. Me imagino que Ya no me era acordaba como de eso. una experiencia completa, ¿no? De vuelo. Qué loco. Que se te quedaban viendo, ¿no? Sí. De hecho, yo desesperaba mucho, Los bueno, otros esto. pasajeros se te quedaban viendo, me imagino. Sí, y me la pasé así, o sea, ¿Y qué trae? para mí cada descubrimiento en Europa era así con mis Walkman. Ahí ya tenía unos Walkman y me acuerdo que hasta tenía mi bolsita que me vendió el Killer, una bolsita azul, así que podías poner ahí tu... La primera vez que entré a Notre Dame, por ejemplo, yo ya sabía o ya había pensado qué música quería escuchar. Oh, mira, eso es ambicioso. Tenías Sí, ya preparado tu estado de mente para... sí. Por Ajá. ejemplo, para Notre Dame quise escuchar la Misa en Do menor de Mozart, que es impresionante. Y que yo ya la conocía en vivo, ¿no? O sea, yo ya la había hecho con la gente del coro y la orquesta de... ¿Ibas solo o No, iba con la orquesta de cámara de la Universidad de las Américas. te escapabas un poco y ponías tu música para... Porque vas en grupo, ¿no? ¿O cómo lo hacías? No, para yo los traía. Viajarte. Yo los traía y de hecho desesperaba un poco a mi maestro, a mi director, que
si alguna vez escucha esto, le mando un gran saludo, porque ahora lo he vuelto a reencontrar. ¿Cómo se llama? Julio Saldaña. Y me decía, quítate eso, quítate eso, vive la experiencia, ¿no? Así de... Pero yo tenía mi propia idea, ¿no? Y de cómo vivir mis audiotopías, justamente. Sí, fue súper lindo. Llevaba, por ejemplo, también un CD, ya para ahí, en lugar de diseñar o de hacer mis cassettes, hacía mis CDs. Sí, ya con la computadora, ¿no? Y ya como eran MP3, güey, le podías poner. ¿Cómo cambió la tecnología en 10 años, no? Sí. Totalmente. Sí. Ajá. Y justamente, por ejemplo, algunas de las me acuerdo mucho, perdón, y me gustaría encontrar eso, porque mi hermana tenía algunas grabaciones, o no sé de dónde había sacado yo algunas grabaciones de música mexicana como del siglo XIX, y también los tenía ahí en mis CDs. Y pues siempre, o sea, nunca me... ¿Pero la misma hermana? Consuelo, la que es soprano. ¿Ella fue la que te dio también el cassette de...? No, ella es otra. Ella fue por la que empecé a estudiar música. Pero sí, ella tenía esas grabaciones y a mí me encantaba escucharla. Yo creo que me daba mucha tierra, mucha... además por la música que cantaba, ¿no? O sea, cantaba todas estas canciones de Alfonso Esparzoteo, ¿no? El Júrame, Alfonsina y el mar, todas estas, ¿no? Y estando allá lejos, fuera de la patria, para mí eran un bálsamo. Sí, era muy lindo vivir todo eso. Sí. Fue muy lindo vivirlo. Sí. Y o sea, siguiendo con esto de la música, cambiando un poco del tema, ¿cómo fue ya estás interesado eres tú concertista, pero ya estás haciendo tus producciones de conciertos, dirigiendo conciertos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Ay, muy, muy lindo. Sí. ¿Ya cuántos conciertos llevas? Pues, o sea, como en los que yo he producido, pues bastantes. Bueno, a ver, mira, hay una etapa que creo que tiene que ver con eso, que fue a partir de que regresé de Europa de hacer la especialidad en violín barroco y que me invitaron a dirigir la Orquesta Barroca El Caracol, que ya el director anterior había hecho algunas producciones de conciertos muy interesantes, por ejemplo una que se llama el Cabaret Virreinal, en donde es un espectáculo multidisciplinario que hay como una cuestión de danza y tal. Pues con el Caracol ya he hecho varios conciertos. El primero, por ejemplo, fue un concierto que titulamos El Triunfo de los Afectos. Y muy interesante porque con esta orquesta y en la idea de del fundador, cada concierto debía de tener un sentido. No es nada más como hacer ya, tocamos tal, pum, ya, la música, lo que sea, o lo que siempre se toca. No, tiene que tener un concepto, un sentido, etcétera, ¿no? ¿Esa idea tú la llevabas a tus producciones? O... Yo la he llevado también, o sea, de alguna forma... Porque a veces son así las producciones de conciertos, ¿no? A veces las personas que los dirigen solamente quieren tocar y ya, ¿no? No, sí, como que no se clavan en ese sentido de la curaduría, como ahora me lo dijo un compañero que tocó conmigo, y que yo también lo veo de esa forma, ¿no? De alguna forma, cuando tú programas algo, cuando tú eliges qué programa se va a ver, estás haciendo una curaduría de ver, como en el museo, ¿no? De ahí tomo el término, qué obras vas a poner, de qué forma, en qué espacios, tal. Es lo mismo, yo creo que para que la gente pueda vivir una experiencia en una performance o en un concierto, creo que eso también se tiene que pensar y se tiene que curar.
Y yo ya había hecho algunas cosas con mis propios proyectos. Por ejemplo, en 2010, que fue la primera vez que gané eh, el PECDA, que es un programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico de Puebla, hice un programa que le llamé Las Revoluciones de la Música Mexicana. Y fue un programa precisamente pensando en toda esta coyuntura de festejar los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución, en el cual... Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana, en el cual programé música para violín y piano, de música compuesta a lo largo del siglo XX, ¿no? ¿Mexicana? Música mexicana. ¿Quiénes eran los músicos que usaste, la música que usaste? En ese caso nada más fueron, bueno, en el concierto, digamos, nada más estuvimos un compañero y yo, un pianista, Abraham Morales, pero la música empecé desde Manuel M. Ponce, que de alguna forma algo de su producción encarna todavía esta estética de fin du cicle, o del porfiriato. Él es de Aguascalientes, ¿no? Él vivió en Aguascalientes. ¿Fue nacido en Aguascalientes? No, nació en Fresnillo, Zacatecas, pero vivió durante mucho tiempo aquí. Fueron de sus primeros trabajos en las iglesias en San Diego, me parece. Y también después vivió aquí. De hecho, la escuela donde yo estudié, que era un museo en sus inicios, de hecho a mí me tocó ver de niño mucho de los objetos del propio Manuel M. Ponce, ¿no? En los pasillos que tenían ahí los cosas? Tenían exhibidos, cartas, instrumentos, plumas, cosas personales. ¿Era compositor también? Él fue compositor, uno de los más importantes compositores mexicanos del siglo XX y de los más longevos además. ¿Siguen tocando su música? Sí, se sigue en muchas partes, ¿verdad? En muchas partes de México y de todo el mundo. Sí, Manuel M. Ponce es una referencia súper importante y tuvo que ver aquí con Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes, en la Excedra, ¿no? Tienen su... Exactamente, su busto. Ajá. Sí. En las fuentes. Sí, entonces ¿Usaste entonces música de Manuel? Empecé con Manuel M. Ponce y mostrando un poco este cambio de paradigma cultural y artístico en México, porque Manuel M. Ponce también fue vanguardista, entonces así como tiene producción que está muy influenciada por la música de salón francesa, también tiene una producción bastante moderna y bastante avant-garde, porque él fue a estudiar precisamente a Europa y se encontró con gente que le dijo, no puedes seguir componiendo como se componía hace 50 años, ¿no? En el siglo XIX, romántico y tal. Ahora se está haciendo eso. ¿En qué parte de Europa él estudió, sabes? Sí, él estudió en Francia, de hecho estudió con con Paul Dukas, que es el compositor del Aprendiz de Brujo, y también estudió con Busoni o con alguien relacionado a Busoni en Italia. Entonces, ¿quién era Busoni? Busoni fue un pianista muy importante digamos en ese tiempo, a principios del siglo XX. ¿Era compositor también? Y era compositor también. De hecho, y justo te iba a mencionar algo, porque Manuel M. Ponce en sus inicios, digamos, compositivos, es contemporáneo a Arnold Schoenberg, que es un músico básicamente con quien empezó la vanguardia en Europa y en la música académica, ¿no? Con unas piezas de piano que tiene, el Opus 1911 me parece que son, o 1909, que son piezas muy concretas y muy sencillas, pero él, digo, que era un estudioso de la armonía, ya había entendido como muchas cuestiones, no había llevado como o más bien estaba buscando una nueva forma de utilizar el material tonal que ya había sido ¿cómo se dice? Explorado así a sus máximas consecuencias por Wagner y por muchos de estos otros músicos, ¿no? Entonces él tiene unas piezas que son muy concretas y Busoni precisamente las trata de arreglar o de hacer como arreglos en
en las cuales él pensando que como Schoenberg no podía tocar porque no era virtuoso como él, como Busoni, él les pone octavas y les pone un lenguaje así como súper atascado, y Schoenberg lo para y le dice, no, o sea, yo realmente lo que estoy buscando es eso, ¿no? Y eso llevó a la música académica en Occidente por todas otras líneas, ¿no? Busoni, que era un pianista así... Y Celso. Manuel M. Ponce, ¿cómo componía? Porque fue esa su... Él tenía... No tenía buena ¿cómo se llama? Buena preparación académica o sí, en México. Pues digamos que tenía lo que aquí había, ¿no? Como te digo, y como el ambiente cultural de ese tiempo estaba como tan embebido por lo francés, pues él tenía mucho estas piezas de salón francesas, toda una cuestión muy romántica, toda una cuestión muy afrancesada. El piano, ¿no? Para piano, pero cuando llega a Europa, tiene toda un encuentro con todo lo que se está haciendo ya de vanguardia, ¿no? De vanguardia. Entonces... Pero también él tenía... me imagino que podías escuchar algo de México en su música, ¿o? Totalmente, siempre se escucha. De hecho, yo creo que eso es algo lindo porque... Y además también eso es algo que pasó históricamente con Manuel M. Ponce, que se convirtió básicamente en uno de los primeros nacionalistas, y que yo creo que tiene mucho que ver también con algo que estaba pasando en Europa, por ejemplo, con un personaje como Bela Bartók, húngaro, que empezó a voltear a la música tradicional de su país y que empezó a hacer trabajo de campo para grabar y para transcribir música. Y Manuel M. Ponce fue una de las cosas que también comenzó a hacer una vez que regresó a México, ¿no? Que yo creo que es algo que todos los que salimos de México, de alguna forma, o bueno, no todos, pero muchos de los que salimos de México y regresamos y volteamos a ver a nuestra propia cultura, ¿no? Sí. Entonces, en tu producción de ese concierto, tenías a M. Ponce. Puse a Manuel M. Ponce, puse a Revueltas, puse a La Vista, puse una pieza de Raúl. Ahí toqué la Contracatexis de Raúl, güey. Ah, sí, creo que yo asistí al concierto en la Ciudad de México, ¿no? Tú asististe al estreno mundial de Contracatexis en el Centro Nacional de las Creo Artes. que hay un video de eso, lo grabé. ¿En serio? Sí. Órale. Sí. Entonces también, o sea, yo quería... De Raúl Dávila, un saludo. Raúl Dávila. Está en España. Cataluña, Barcelona. No digas España porque te van a linchar los catalanes. Sí. Entonces ese concierto que venía todas esas piezas. Sí, venían esas piezas. Las adheriste a las hice, playlist. Digamos que hice ese playlist, y de hecho me acuerdo mucho que yo creo que en ese tiempo ya no lo hice, pero y también creo que integré una improvisación libre con los Nakis, con mi proyecto, o eso fue en otro momento, ahora no me acuerdo, pero en algún otro momento integré también una improvisación libre con el ensamble de Noise en el que estuve. Y les pedí, o una de las cosas que salieron eran muchos samples de corridos y muchos samples de balazos y como con todo este tema de la revolución, porque era lo que te iba a decir. Eso fue antes de que se pusiera de moda todo eso en la música, porque ya ves que de pronto ya hoy en día es lo que escuchas, ¿no? Escuchas samples, sí, sonidos y... Sí, creo que siempre ha estado de alguna forma, porque toda esa línea musical que se le llama música concreta, tiene una historia ya bastante larga. Por ejemplo, en Francia, lo que te decía del mismo Ennio Morricone, o sea, él, por eso se dice o se sabe que Ennio Morricone es uno de los padres del noise. Porque Yo no sabía eso. Uh-huh. Eso no lo has contado. ¿Cómo fue eso? A ver. Ennio Morricone, pues los soundtracks que tiene, por ejemplo, para las películas estas West, pues pone muchos samples de disparos, de muchas cosas como que pasan en el ambiente, que te digo, es una forma de hacer música que se desarrolló también
o se empezó a usar mucho cuando se empezaron a desarrollar los medios para grabar música concreta y hay toda una línea que va por ahí, ¿no? Entonces, pero sí, yo me acuerdo mucho de ese concierto en el que, o hay un concierto que hicimos también, que formaba parte digamos, de este proyecto, de esta beca que gané. No, pues esto fue en otro proyecto, me parece. No me acuerdo, pero con ellos hice un concierto en el que integraba, digamos, todo este material sonoro, ¿no? Y así también, por ejemplo, hice otro concierto ya cuando me empecé a interesar más en la música barroca, que le llamé la Folía Barroca. Bueno, al proyecto se llamó Folía Barroca y el producto o la performance de ese proyecto se llamó Die Stultifera Navis, o la nave de los locos. Y ahí también curé ¿Esa palabra de dónde viene? Esa palabra es una palabra... ¿Tú lo hiciste o...? Sí, no. ¿Cómo le dices? Stultifera Navis. Stultifera Navis. Stultifera Navis, que es en latín. Como la nave de los locos. O de los necios, porque estulto, como que las traducciones se puede decir como necio, loco o algo. Pero yo por ejemplo, otra vez, para curar ese programa, ese concierto o performance, me guié por el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que es este libro. Y me guié por la pintura Das Narrenschiff, que es como se dice Stultifera Navis, pero en alemán, Das Narrenschiff, que es una pintura del Bosco donde se ven pues unos locos en un navío, ¿no? Y que es como una tipología o es como un tema medieval, ¿no? Que tiene raíces muy, muy antiguas. Hay muchos grabados con esta temática en la cual van en una nave sacerdotes, bufones, gente, músicos, y pues sí, ahí. Sí. Entonces curé un programa en el que para mí era importante que fuera una cuestión multisensorial. No sé si has visto, sí, a lo mejor ya has visto videos, ¿no? Porque pusimos unas mesas con viandas, con vino. Para mí era muy importante que hubiera vino y que la gente estuviera tomando. Sí, me acuerdo. Y tocamos. Y hubo también performance, ¿no? Sí, bailó Lourdes. Hubo un actor que era tu esposa en que era mi esposa en ese tiempo. Sí, Lourdes Roth. Actuó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Joaquín Cruz. Parte del texto del elogio de la locura, ¿no? Porque es muy, muy lindo ese libro, porque Erasmo personifica a la locura como una personaje que, ¿sabes? Yo quién quería que lo hiciera, que lo hablara, y en algún momento yo creo que se podrá hacer. ¿Quién? El huevo. Oscar. Oscar. Mi hermano. Sí, con su voz y con toda su personalidad, ¿no? Él escribe, ¿no? Es escritor, sí, poeta. No sé si sigue escribiendo, pero sí, durante mucho tiempo fue chef, escritor, poeta, chef, actor, músico. Otro estulto como nosotros. Ajá. Sí, la producción de conciertos es muy interesante. Y entonces en este último concierto, ¿qué fue lo que pasó? Este último concierto... Dices que fue un poco apresurado, ¿no? Fue un poco apresurado el llevarlo a cabo, pero yo ya lo tenía en la mente, ya lo había propuesto. Y te digo, no es el primer programa que propongo ya para esta orquesta barroca del Caracol, como te había dicho al inicio. El primer programa que me tocó curar junto con un queridísimo amigo y fundador del Caracol, que es Ever Ramírez, Evi. Hicimos El Triunfo de los Afectos, donde hablábamos de Petrarca y donde hablábamos de la cuestión de esta imagen del triunfo, ¿no? Que es renacentista, del triunfo de la muerte, el triunfo del amor, el triunfo tal. Pero para mí era muy importante desde que llegué de Italia integrar la cuestión de los afectos, ¿no?
en la música antigua y en la interpretación históricamente informada. Entonces hicimos ese, hicimos alegorías del viejo mundo, integrando música de distintas capitales europeas, ¿no? Francia, París. Hicimos el año pasado o antepasado para la Feria Nacional del Libro, hicimos Este Amoroso Tormento, que ese es un programa muy bonito, celebrando precisamente a por quien toma el nombre el proyecto del Caracol, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y elegimos esta poesía de Este Amoroso Tormento, Humores y Furores de la Décima Musa, es el subtítulo. Integramos todo un programa como haciendo referencia a los distintos humores o a las distintas emociones que puede vivir una mujer o que pudo vivir Sor Juana Inés, y empezó el concierto con el soneto en el cual habla del caracol, que es este tratado musical perdido, ¿no? Que habla de la música. Y hicimos este año, para inaugurar el Festival Pasión, hicimos Tiempo, Ánima y Cuerpo, que es otro programa, también otra curaduría, en la cual, bueno, ahí yo ya he estado un poco más, digamos, en la idea de la programación. Este ya es fue el primero que yo ya hice un poco más específicamente con mi idea. Y que bueno, pues obviamente como con toda esta cuestión de la pasión y con todo esto que se vive en Cuaresma. Y ahorita este último que hicimos para Navidad, hicimos el año pasado también el Sol Invictus con el tema navideño, pero como visto desde un aspecto pagano, ¿no? De dónde viene precisamente la celebración de la Navidad en Occidente, y que era en estas fiestas saturnales, o estas fiestas que se hacían o más bien con el solsticio de invierno, que pasa más o menos en las fechas 23, ¿no? De diciembre. 21, 23 por ahí, ¿no? Pero que era una fiesta pagana romana, ¿no? Hicimos, ahora que también me acuerdo, las lunas de Baco, que ese no ha terminado de cuajar, pero el año pasado que vino una gran flautista y además altruista que llegó a aportar al Caracol, Lía Rabinovich, hicimos un programa que le nombramos así, Lunas de Baco, que tiene relación con la noche, con la embriaguez, ¿no? Toqué el otoño de Vivaldi, en el que hablan del ubriaco, ¿no? Y que se escucha en la música todo esto, la noche, la embriaguez, etcétera, ¿no? Y ahorita el programa que acabamos de hacer, además con un dream team así de músicos poblanos, pues sí, la mayoría, o todos, le llamamos Sarao Navideño. Le puse Sarao Navideño. Y el subtítulo fue La Puebla Virreinal, o la música barroca navideña desde la Puebla música barroca navideña desde la Puebla Virreinal. 2 puntos. Roma, París, Nápoles. Venecia también estaba, pero al final ya no pude tocar una pieza de Venecia. Y todas estas ideas, ¿cómo llegas, cómo te inspiras? O sea, ¿cómo quedan de acuerdo tú y el Caracol para sacar la idea e inspirarse y, o sea, luego hacer el performance? Porque es un performance, ¿no? Es un performance. Tienes que hacer a la audiencia sentir algo, ¿no? Me imagino. Sí. Pues mira, te digo, estos 2 últimos yo ya he estado un poco más solitario en la cuestión del idearlo y del programarlo. Las anteriores, te digo, junto con mi colaborador, que te digo, él ha sido un punto central neurálgico del Caracol desde que inició, y con el anterior director o su fundador, el maestro Carlos Hinojosa. Y es muy interesante porque el maestro Carlos Hinojosa fue masón, y entonces el Caracol
tiene muchas formas de... A ti te tocó, de hecho, hacer un reel para cuando cumplimos 5 años, creo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Y viste los rituales que hay antes de empezar el concierto y tal. El maestro dejó una mística muy bonita en el proyecto. Y además una de las ideas era que, como te digo, que los programas no nada más fueran así al aire, sino que tuvieran un fundamento filosófico. Entonces con Ever, muchos de los programas siempre debatimos, hasta este año que pues básicamente yo he tomado un poco más el control y las decisiones de lo que se va a hacer y lo que se va a tocar, ¿no? Entonces tú te inspiras, o sea, desde tiempo antes. Sí. Y llegas con Ever y le das la idea y... Le doy la idea, la discutimos. En Tiempo, Ánima y Cuerpo todavía discutimos un poco más, pero al final también yo tomé la decisión. Y en este último Sarao Navideño, básicamente yo fui quien decidió todo. Y pues el proceso, ¿cómo te digo? Es una... yo siento que tiene que ver mucho con la investigación también. Y no sé, para mí, por ejemplo, este año que he tenido tanto trabajo, o sea, que tengo básicamente 2 trabajos que me ocupan todo el día de los 5 días de la semana, creo que sí es muy importante para una cuestión creativa el tener el espacio y el tiempo y la relajación y el silencio. ¿Y cómo lo hacías para tener ese tiempo? En esto no, o sea, en esto realmente, básicamente en mis días muertos o cuando he tenido días libres de alguno u otro de los trabajos que tengo, pero además también, por ejemplo, este último concierto que hicimos, básicamente lo llevamos a cabo en mi primera semana de vacaciones. O sea, porque para mí el proceso creativo del musical, de hacer este tipo de performance, se asemeja mucho al cocinar. Entonces, y es lo que yo siempre digo, ¿no? A mí me encanta cocinar, pero cuando tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues no me gusta tanto, no lo disfruto, lo puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Pero necesito el tiempo como para ver qué es lo que quiero ponerle. Comprar los ingredientes. Improvisar si es necesario, ¿no? Estar, pues sí, como en esta cuestión de ver qué tiene de más, qué tiene de menos, qué le hace falta. Entonces, en los poquitos tiempos libres que tuve, y ya pensando en querer cerrar el año con un concierto, o no dejar de cerrar el año con un concierto con mi proyecto, con el Caracol, que soy director o maestro de concierto, pues me puse ahí a pensarle. Tuve varias noches que no dormí, un poco como cuando hice la tesis también de maestría, que al final de cuentas, pues sacrificar algunas noches para tener este silencio. ¿Cuántas personas asistieron? Pues mira, de músicos fuimos... ¿Fue un éxito? Sí, fue un éxito, estuvo increíble. Y la verdad es que... Yo no pude asistir, pero sí me invitaste. Sí, claro, hubieras grabado. Sí, es que... mira, el éxito más grande... Creo que llegué 3 días antes a México, desde California. Que ya te han tocado muchas cosas. A mí me ha sorprendido cómo te tocó, por ejemplo, cuando toqué solista con Horacio Franco en la Biblioteca Vasconcelos, ¿te acuerdas? Que grabaste. Y que también te tocó un concierto que hicimos con la Capela Barroca de México en Bellas Artes, que tuvimos que pedir, bueno, que pidió permiso el maestro y te dejaron estar ahí donde se pone la prensa. Ajá. Te ha tocado estar en momentos bien chingones. Sí. La celebración del Caracol de los 5 años. Varios, ¿no? Sí, me han tocado varios. Contra Catexis. Contra Catexis te tocó. En México, en la Ciudad de México. Sí. Pues sí, Entonces fue un éxito y... Sí. ¿Cuál fue la reacción de las personas? No. Porque la gente en México, imagino que, bueno, debe tener cuando tocan temas así, pues tienen que tener un oído, ¿no? Para poder sentir lo que están tocando y poder... ¿Ustedes explican cuando entraste a...? Sí. Porque me imagino que viene gente que no tiene la educación
musical y tienen que leer el folleto, ¿no? Y ver qué dice. Sí, eso es muy interesante, fíjate, porque... Si no, no saben qué, o sea, están tocando. Bueno, hay muchas personas que sí están muy educadas y van a conciertos y lo primero que lees es el folleto y lo que dice y de ahí te viene la imaginación, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces no explican qué es y... No. De hecho, bueno, mira, fue un éxito, o sea, se llenó la iglesia donde lo hicimos, que fue el templo conventual de San Jerónimo, que está en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Se llenó, obviamente, de hecho creo que hasta faltaron algunas sillas. ¿Cómo pediste permiso para...? Fue una colaboración con el IMAC, con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que estoy muy agradecido con ellos porque me han apoyado ya en varios, incluso en varios proyectos distintos, pero al final fue una colaboración con ellos y con el Quinteto de Alientos del Ayuntamiento, y pues ellos se encargan de hacer todas esas gestiones, ¿no? Que tienen ahí sus convenios con los distintos espacios. Como ya era en una fecha en la cual ya no trabajaban la UAP, ya no trabajaban algunas instancias o estaban llenos algunos foros o espacios del mismo ayuntamiento, pues se buscó una iglesia que además es el escenario ideal para la música que hacemos, ¿no? Para la música antigua, música barroca. Entonces se llenó. ¿Tocaron enfrente? En el altar. En el altar. Sí. ¿Qué se siente tocar? No, ahí? Muy dando padre. la misa, ¿no? Dando además una misa. Que, ándale, como dando una misa. Está en alto, entonces queda muy bien así el foro, pues queda súper bien incluso visualmente. Y sí fue, mira, realmente también para mí fue un pretexto porque yo quería, como te digo, cerrar el año haciendo algo de lo que incluso pues tengo una especialidad, ¿no? Que es la especialidad en violín barroco, pero también conviviendo con mis colegas con los que estuve ahí. Fue riquísimo, éramos muchos, éramos un bolón, éramos 17 músicos. Y músicos, además pasó una cosa muy bonita porque se juntaron proyectos. Parte era del Caracol, ¿verdad? Parte del Caracol. Realmente, o sea, digamos que el Caracol fue el anfitrión. Yo invité a músicos, a los músicos de Puebla que son especialistas en el tema, en la materia. Pues, por ejemplo, invité a Puna, Fumiko Puna, que es una amiga que tiene mucho tiempo ya en este tema. Fue por la primera que empecé. ¿Es japonesa? No, es poblana. Es que por el nombre, Fumiko. ¿Se Fumiko. Sí. Bueno, él antes su nombre era Roberto Rivadeneira. Eso. Pero ahora su nombre es Fumiko Puna. Es hombre. Sí, bueno, no. Ya es mujer. Antes lo fue. Entonces, él es uno de las personalidades. Ella es una de las personalidades más geniales que yo conozco y con las que he hecho música. Y que tiene también varios proyectos geniales, interesantísimos, tanto de música contemporánea como de música antigua, ¿no? De hecho, ella, como te decía, me prestó el primer arco barroco cuando me invitó a tocar Horacio Franco a la Capela Barroca de México. Ella ya tocaba ahí y me prestó un arco y hemos tocado juntos en Bellas Artes, hemos tocado juntos en el Cervantino. Increíble, es así una amiga queridísima y es genial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invité a ella, invité a otros queridos amigos que son una pareja de músicos poblanos que también ya han tenido muchos proyectos, de hecho siguen teniendo proyectos en Puebla, que son Elisa Ábalos y Omar Ruiz, y que antes tenían un proyecto junto con Puna y junto con algunos de los otros músicos que invité para este concierto, como Gerardo Navarro, que fue alguien que fue a tocar percusiones, como Rubén Luque, que es un barítono bajo,
Y antes tenían un proyecto que se llamaba Conchentus, en el cual incluso también estuvimos escuchando algunas versiones o algunas grabaciones de piezas que hicimos para este último concierto de Sarao Navideño, pero que tocaron hace 16 años en un festival en Guadalajara, ¿no? Con ese proyecto. Entonces fue una celebración, porque el término Sarao viene de eso, viene de las celebraciones que se hacen con la cera o con la noche, viene del latín, ¿no? Del anochecer, y que eran celebraciones que se hacían, que hacía la gente aristócrata, digamos, o noble en España y pues también en la Nueva España, en México, y eran celebraciones estructuradas en donde había poesía, en donde había danza, en donde había música, y en un ambiente muy refinado, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuántas personas asistieron? Al concierto yo creo que habrán llegado unas 300 personas. Sí. ¿Ha sido el concierto con más personas? Que yo he hecho con el Caracol. ¿O en tus producciones? Propias, más o menos. No, yo creo que sí ha habido algunas otras donde ha habido más. No, más o menos, yo creo que estoy en ese nivel. 300. Sí. ¿Qué se siente Mis tocar para producciones. 300 personas? Ah, increíble. Bueno, es que antes también me contaste que, no como director, productor, pero que tocaste en un concierto con los Tigres del Norte, ¿no? Sí, he tocado en conciertos masivos. Sí, te lo decía por el documental que vimos. Y sí, así yo creo que el concierto en el que he estado, donde ha habido más gente, fue el Vive Latino, creo que fue la edición 15. ¿Pero qué se siente tocar para mucha gente? Impresionante. Impresionante. De veras que es una... Pues no, es que es indescriptible, tienes que vivirlo. Yo creo que es lo más cercano que tienes, como veíamos ayer en el documental de Trainwreck. Uh-huh. Sí, yo lo he experimentado cuando llevas películas al cine o a una pantalla y la gente acude a verlas. Uh-huh. Yo lo he experimentado, pero música es también algo, es casi lo mismo, se me parece. Uh-huh. Sí, porque la gente vibra, ¿no? O sea, la música yo creo que uno de los poderes que tiene es que te llega físicamente, te afecta físicamente. Por eso viene desde el Renacimiento y el Barroco, el afecto. Claro. Por eso incluso el reggaetón... En el cine también es... Ajá, exacto. Por eso incluso el reggaetón, fíjate, es bien interesante porque hay líneas de investigación en donde ven cómo, o sea, a pesar de toda esta crítica que tiene por ser superficial, por tratar temas tan misóginos, violentos, etcétera, neuronalmente te afecta así impresionante. O sea, si tú pones, creo que esa fue una prueba que hicieron, poner a alguien escuchando música clásica y poniendo a alguien a escuchar el reggaetón, quien tiene más movimiento cerebral a nivel neuronal es quien está escuchando reggaetón. Y obviamente creo que tiene mucho que ver, obviamente, también todo eso, ¿no? O sea, la cuestión sexual, la cuestión, las referencias que hay, las producciones, pues creo que es de lo más rescatable. Sí, se escucha como una campana ahorita, ¿no? Tienen producciones impresionantes, ¿no? O sea, los ingenieros de audio y la gente que está detrás. ¿Se escucha la campana? Sí. Es como también un modo de... Con lo que estás hablando, ¿no? Totalmente, claro. Ya son las 7. Totalmente. Y además te hace hacer algo, ¿no? Te hace ir a misa. Bueno, antes. O aquí en un modo otro ya son las 7, ¿no? Ya es hora de ver la telenovela de las 7. Sí, o en la independencia pues fue vamos a las armas, ¿no? O sea, tiene un significante, hace algo, hace que la gente haga algo. Y antes cada sonido, o sea, por eso importante. También, sí, neuronalmente claro. Por eso también creo que es bien importante, por ejemplo, en estos conciertos que la gente tenga referencias y que conecte, porque si no es donde se hace la música aburrida, donde no tiene significado ni conexión con el escucha. Entonces, por ejemplo, lo que decías de este concierto, dimos una charla previa, media hora antes de que empezara el concierto, contextualizamos lo que íbamos a tocar. Esto es lo que va a pasar, les dice.
esta es la pieza, esto tiene que ver, esto es el sarao, pa. Pero además, la propuesta, que ahí también creo que es algo importante, tocamos villancicos, que son piezas de compositores que vivieron en México o el Nueva España de ese tiempo, que produjeron en las catedrales de aquí, de Puebla, de Morelia, de Oaxaca. Pero la forma de tocarlo, ya sabes, le pusimos un condimento increíble, con percusiones, con la forma en la que fuimos llevando el concierto fue muy lindo, muy chido, muy lindo, sí. ¿Y cuando tocaste con los Tigres, cómo fue? ¿Cuántas personas había en ese concierto? Miles de personas. ¿Tocaste el violín? ¿Eras Sí. acompañador o...? Sí, éramos una pequeña orquesta y acompañábamos parte del repertorio del Tigre Sinfónico. Diferente, ¿no? Los conciertos masivos a... Totalmente. ¿Qué sentiste al ver a todas las personas? No, pues te hierve la sangre, ¿no? O sea, te pone como en un estado así de euforia. ¿Cuál canción fue donde viste que las personas... La Puerta Negra. Sí, ¿qué pasó cuando...? Era un volcán esa cosa. O sea, era un volcán y todos cantando así en coro. O sea, son experiencias que pues pocas veces se viven, ¿no? Yo creo que antes, cuando había guerras, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora todavía, pero... O cuestiones muy naturales, ¿no? Como cuando explota un volcán, ¿no? O no sé, el océano. El popo, ¿no? O sea, fumaredas. Es una energía así fuera de serie. ¿Y tocaste tú? ¿Por qué una orquesta con los Tigres? Eso... Porque ¿Era un concierto clásico? No, pero es el Vive Latino. Es el Vive Latino. Acompañamiento para tranquilizar a todos. Que no empiecen a bailar, ¿verdad? No, lo que pasa es que esas se bailan. Los artistas desde hace un buen tiempo han empezado a integrar o a hacer propuestas de música con sinfónica, ¿no? Sí, he escuchado. Y eso, por ejemplo... El Tri también, ¿no? El Tri, Los Ángeles Azules, Caifanes, Jaguares, Los Beatles, yo creo que son uno de los pioneros. Ellos empezaron con los Beatles. Ajá. O sea, y algunos grupos... ¿Furcade pues, ya tocó con orquesta? No, acaba de tocar de hecho con el hijo de un maestro, de uno de mis maestros de la universidad. Pero creo que nada más eran 3 o 4 chelos ahora para los premios Grammys. Pero algo así con orquesta, creo que no ha hecho. Ha hecho con son jarocho. Entonces empezaron a tocar La Puerta Negra y la gente empezó a saltar. Enloqueció. ¿Y había un arreglo de violín? ¿O? Sí, ahí tocábamos también. ¿En qué parte? Sí. ¿Cómo? No me acuerdo. O a lo mejor en esa no lleva cuerdas, ya no me acuerdo. ¿Tú hiciste algún solo? No, éramos una orquestita y tocábamos todos. Ajá. Sí, ayer el documental que estábamos viendo en Netflix acerca de Woodstock 1999, que yo no lo había visto. Yo pensé que Woodstock había terminado en los 60, 70, pero parece que siguió por años, hasta el 99, ¿verdad? Sí, fue el último. Sí, ya después del caos no se ha vuelto a hacer. Ajá, pero fue impresionante ver cómo todo el alineamiento y todas las bandas que invitaron llevaron a todos los que asistieron al concierto a la destrucción y al crimen y sí, a la anarquía. A la anarquía total. Sí, toda esa música que todas las bandas que tocaron, yo era fan en la prepa. Pues las escuchábamos. Yo no era fan, pero las escuchábamos. Ajá. Red Hot Chili Peppers. Pero sí, la asistencia para ese concierto fueron 250,000 personas. 250,000 personas. Y ves, es lo que... Pero, ajá, sí. No, dime. Sí, pero aquí lo que pasó mal mi punto de vista fue que el concierto no lo planearon bien. No planearon la asistencia
y cómo iban a tener a todas esas personas por 3 días, ¿no? Sí. Sí, creo que parte de la planeación fue errónea. Creo que tiene muchas lecturas el documental, porque ves que también una de las cosas que dice, sobre todo este colaborador que era parte de la planeación y que trataba de decirles, no hay que hacer esto, por ejemplo, cuando lo de las velas, que le dicen que no, él creo que tiene una visión muy anticapitalista y básicamente dice como mucha de esta, quizá no fue tanto la planeación, sino que por el hecho de querer, por la avaricia de tener más ganancia, no se contrató más personal, se encarecieron los precios de una cosa tan básica como el agua. Les quitaban el agua etcétera, etcétera, en la entrada para vender aguas en el concierto, que fue un error, ¿no? Totalmente. Sí. Que imagino que no traían agua más que para un día, pero claro. Ya después en el documental se ve que las fuentes de agua no era agua purificada. Estaban contaminadas porque había pocos espacios para el baño, que también se hicieron un desmadre. A lo mejor eso también, yo creo que sí, también mucho de la planeación. Estaban demasiado cerca de los bebederos, no sé, pero a mí una de las cosas que me encanta y que sí, yo creo que fueron muchos factores, pero una de las cosas que dice, ¿no? Como uno de estos band leaders de Korn o de Limp Bizkit parecen directores de orquesta con la multitud, ¿no? O sea, como les dicen, y salten y todos responden, y eso es algo que en la música lo vives, como pues sí, al momento de estar o dirigiendo, o llevando a las personas, o que sabes que la gente que te está escuchando está resonando con eso, ¿no? Sí, bueno, es muy diferente a la música rock, la música que ustedes, bueno, que tus que haces, que tú performas en tus conciertos, pero en este instante de cuando estaban tocando estas bandas, lo que tocaban también era violento, ¿no? Sí. Hacían que toda la gente en la audiencia sí. explotara, ¿no? Y perdió el control. Sí, porque creo que cuando tocó Bush fue como, también. Bueno, me imagino que hubo muchas más bandas, pero ves el cambio, ¿no? Sí. Cómo todos se tranquilizaron y... Es que todo eso son los afectos, Cristian. O sea, obviamente hace 300 años no había rock, ¿no? No había esas bandas, pero sí había música que también te incitaba a la violencia o que también te hablaba de la violencia o del descarnio, de la... Esa es por eso te decía, es una de las cosas lindas de la música antigua, que trata de rescatar cómo se vivían los afectos, ¿no? Entonces, y es lo que yo hago cuando programo un concierto, o sea, qué es lo que vamos a poner, con qué sentido. Por ejemplo, un área que habla sobre la ternura, sobre el amor, o hay otras que hablan sobre la tristeza, sobre la melancolía, la desesperación, el horror, ¿Te ha tocado alguien que reacciona en tus conciertos? Sí, que sí, de pronto se desmaya o se meta, se sube donde están tocando. Todavía no, creo, no sé, pero todavía no, aunque sí ha llegado mucha gente así a decirnos cómo vivió el concierto. Después del concierto. Sí. Y ¿Reacciones buenas o...? Sí, sí, o sea, porque mueves a la gente, que es parte de los objetivos de la retórica, conmover, deleitar, instruir, ¿no? Mover. ¿Alguien te ha dicho que ha cambiado su vida con la música de algún concierto que hayas tocado? No sé, no. ¿Has tocado? Creo que no. Hasta el momento no sé, igual me acuerdo, pero sí ha sido, es una experiencia increíble. Sí, me imagino. No, pues qué bien. Sí, esto de la música es muy interesante. Y eso, pues, me imagino tocando para una audiencia de 300 también es mucha gente, ¿no? Sí. Eso suena como más a la música clásica barroca. Sí. No sé, antes cuántas personas asistiendo a conciertos.
Pues depende, te digo, ¿Tú sabes? yo creo que muchos de los primeros foros eran las iglesias, que es más o menos la capacidad que tienen. 300 o más. O más, hay algunas catedrales que sí albergarán 500, 600, ¿no? Después Notre Dame, ¿como cuántas personas alberga? yo creo que es bastante grande. Yo creo que sí, igual 500, 600. Igual hay otra música que se accede para las cámaras, de ahí donde viene la música de cámara, que albergaban poca gente para la nobleza, ¿no? Pero poco a poco se fueron haciendo espacios. Por eso los teatros de ópera o los teatros en donde ya se pensaba en una cuestión más empresarial, más de cuánta gente va a entrar y va a pagar su boleto, se democratiza estos conciertos, estas experiencias, y hay teatros pues que igual le caben 300, 500, 600 personas, ¿no? Sí. Y regresando aquí mira, ya con el sonido de las campanas, regresamos aquí a Aguascalientes. Uh-huh. Y ahorita pues estás de vacaciones. Ahorita estoy de vacaciones, sí. Ajá, y visitas a tu familia y tu familia es muy tradicional. Sí, sí, sí. Es como regresar no sé, a tu pasado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que haces en Navidad? Cada año. Pues mira, descanso mucho. Eso sí, la verdad es que cada vez que llego aquí, pues me consienten, obviamente. Descanso, como súper rico. O sea, tú ya lo viste, los desayunos de mi madre son deliciosos, deliciosos. Sí, mi familia siempre le ha gustado mucho el bien comer, entonces siempre comemos rico. Platico mucho con ellos, ¿no? Escucho, trato de acompañarlos ahora también ya que son más grandes, de acompañarlos y ayudarles en los que puedo. Y uno que otro día me desbalago también ahí con los amigos. Antes tenía rituales más hechos. Por ejemplo, había un día que me encantaba irme solo a Aguascalientes, como a los lugares, a mis lugares, ¿no? A mis espacios. ¿Qué lugares asistes? Por ejemplo, hay un árbol, que es un ficus enorme, que está enfrente del templo de San José, al que iba con mi abuela cuando era niño. Y es un árbol así enorme, con un tronco enormísimo. Y antes, cada vez que venía, me gustaba irme un rato, yo solo. Por ejemplo, ¿no? Ese es un lugar que me gusta de aquí de Aguascalientes. ¿Qué más? El Jardín de San Marcos, ahí la Excedra, sí, como el centro, ¿no? Uh-huh. El Mercado Terán, donde crecí, también me gusta pasar por ahí, saludar. ¿Te cargas de energía en esos antiguos lugares, amigos? Sí. Fíjate, antes también, ahora que lo recuerdo, en el Templo de la Merced había un jardincito ahí a un lado del templo que tenía se veía desde como los barrotes y me encantaba pasar por ahí. Era mi jardín, ¿no? Solo verlo de la ventana. Creo que nunca he entrado, pero me gustaba pasar y ver mi jardín, ¿no? Ajá. Antes también había otro lugar que es como un lugar donde venden muebles de hierro, de forja, como las bancas que están en los parques, que a mí también me encantaba pasar y verlo de fuera, ¿no? También decía que era mi jardín. Y alguna vez trabajé ahí. En ese lugar. Ajá. Sí. Ahí sí, alguna vez trabajé haciendo muebles. Creo que y en este tiempo también te inspiras Sí. ¿El próximo año tienes algún concierto o alguna idea para...? No, fíjate que estoy ahorita un poco en un momento de transición. Sigo siendo concertino de la orquesta de la UAP, que seguimos teniendo repertorio, seguimos tocando mucho, estando muy activos. Y empecé también a colaborar en una orquesta sinfónica infantil de los proyectos de Esperanza Azteca, pero en Tlaxcala.
Entonces digamos que ahí pues echamos a andar la orquesta el noviembre del 2022, o sea, de hace un año. Y pues los niños y los jóvenes han crecido muchísimo. Ha sido muy bonito también reencontrarme con esas edades, con esa ansias de tocar música. Pero digamos que es un proyecto que va, ¿no? Entonces ahorita a mí Es más comercial, ¿no? Esperanza Azteca. Más o menos, pues se hace música clásica, realmente se hace música clásica y es un programa pues educativo, altruista, ¿no? ¿Tú estás dirigiendo también? No, ahí estoy como coordinador de cuerdas. Hay una idea igual de empezar a dirigir uno de estos proyectos en Cholula, igual digamos que me gustaría, si se da la oportunidad, para yo tener, digamos, pues sí, la dirección del proyecto en sí y llevar también este proyecto a Cholula, que además ahí nació mucho de este proyecto en ese espacio. Pero también me gustaría seguir pues produciendo proyectos con mi ensamble, con el Caracol y seguir también con este otro proyecto en el que también últimamente he estado muy activo, que es el trío huasteco, Los Quetzales. Ajá. Sí, entonces en tu transición, bueno, tienes muchos proyectos, ¿no? Tengo muchos proyectos. Transitorios. Sí. Pues sí, me imagino que todos esos proyectos, como eres tú, van a resultar en algo interesante. Esperemos. Todos los vivo con mucha pasión y con mucho entusiasmo y a todos los disfruto y doy lo mejor de mí, ¿no? para hacerlos. Sí me gustaría seguirle dando un poco más a lo barroco y hacia estas programaciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Claro. Pues sale pues, mi Víctor, ya parece que ya oscureció. Sí, ya. Vamos a tener que hacer otro podcast. Bueno. La próxima vez que nos veamos. Claro que sí. Ya te platicaré. Ajá. Y pues un gusto en platicar contigo y pues ahí a todas las personas que estén interesadas en contactar a Víctor para algún proyecto. ¿Tienes un correo? Sí, Víctor Vázquez Violinista @gmail.com. Estoy como Víctor Vázquez en Instagram, en Facebook. Por ahí está la página, no sé si sigue activa, victorvázquezviolinista.com. Y seguro por ahí si googlean Víctor Vázquez violinista, eso se puede encontrar. O vayan a algún concierto. También. Que es lo mejor, ¿no? Ahorita viene, fíjate, para iniciar el año voy a empezar con una grabación en Radio Educación con el trío huasteco. Eso va a estar muy bonito. Mira. ¿Cuándo va a ser? Me parece que el 10 de enero, 8 o 10 de enero. Y es que con el trío huasteco estamos teniendo ahí una propuesta interesante de integrar música antigua con la música tradicional, pero igual en otro podcast hablamos. Perfecto, sí, muchas cosas, o sea, no tocamos, ya se nos fue un poco el tiempo, ya está oscureciendo, pero sí quería preguntarte más cosas acerca de tu percepción de música de películas y cosas así, pero yo creo para la próxima, a ver si hablamos de eso. Claro que sí. Ok, muy bien. Pues sale pues mi Víctor, un saludo y lo mejor en este 2024. Pues qué gusto siempre que nos vemos y que te hayas animado a venir también aquí a Aguascalientes y a esta que literalmente es tu casa. Sí, muchas gracias. Ok, sale. Corte y queda.